Hola, ¿qué tal? Muy buenas, amigos del Jinete Blanco. Hoy estamos con una invitada muy especial. Estamos con Susana Rodríguez, que acaba de sacar un libro que no es de multinivel esta vez, ¿eh, Susana? Es de espiritualidad, llamas gemelas, el fuego que nunca se apaga. Y aquí este libro lo ha sacado como Samara Kumara para diferenciar los libros de negocios, de multinivel, etcétera, con este que es más de espiritualidad. Y bueno, pinta muy bien porque, bueno, Monse y yo hemos hecho también un libro del estilo Sí, y nos parece un tema muy interesante que la gente debe de conocer. Pues nada, muchísimas gracias por tenerte Gracias a vosotros aquí. por estar aquí. bienvenida. Gracias. Y bueno, para empezar, ¿cómo fue que se te ocurrió escribir un libro de espiritualidad de llamas gemelas y este cambio de, bueno, de venir de negocios al tema más espiritual y tal? Bueno, realmente para mí no es algo nuevo tampoco. Yo llevo, bueno, como emprendedora desde que era casi adolescente, entonces llevo toda mi vida emprendiendo, pero en la faceta espiritual para mí siempre ha formado parte de mi vida. Entonces, simplemente mi marca personal siempre ha estado asociada a negocios, a emprendimiento, a la venta, siempre está relacionada con eso, pero ahora también ha llegado un momento en el que me apetecía mucho más escribir de temas más profundos, más espirituales, más de despertar, más de la noche oscura del alma. Por eso he creado, de hecho, la web de mi seudónimo, ¿no?, de Samara Kumara, en la que todo tiene que ver con la libertad interior, con la soberanía personal y con la libertad, porque para mí lo más importante en esta vida es sentir que ya que nos coartan muchas libertades, pues al menos que esa libertad interior no te la corte nadie. Y entonces, como parte de ese camino, pues la verdad es que un día soñé claramente con este libro y dije, pues voy a escribir ese libro, es el que toca ahora escribir y lo he escrito en estos meses pasados porque realmente el libro está recientito, lleva nada más que un mes en Amazon y bueno, pues muy contenta también con la experiencia porque es la primera vez que publico en Amazon. La otra vez cuando publiqué con mi marca personal era autoedición y no había utilizado Amazon, hice siempre venta directa y entonces ahora es una nueva experiencia, un nuevo aprendizaje. Muy bien. Muy bien. Bueno, yo suelo hacer preguntas así un poquito extrañas, ¿no? Pero en el mundo en el que vivimos creo que, bueno, muchas personas hablan del amor, pero creo que no sabemos qué es el amor realmente. ¿Cómo describirías tú la palabra amor? ¿Qué es y cómo lo podríamos interpretar para conocerlo? Bueno, pues con este, ¿no? Sí, mejor. Vale. Es verdad que cuando hablamos de conceptos como amor, felicidad, no siempre es fácil definirlos, ¿no? Pero al final yo creo que siempre están muy, muy conectados con cómo nos hace sentir. Entonces, igual que la felicidad, pues creo que es un estado interior y que muchas veces nos podemos confundir en que tratamos de conseguir algo porque pienso que allí es donde está la felicidad y yo he descubierto en el transcurso de mi vida que allí no está la felicidad, sino que la felicidad se va haciendo en el camino, ¿no? Según vas andando y cada día. Pues en el amor creo que ocurre lo mismo. Nos ha vendido mucho la idea del amor romántico, las novelas, las películas, ¿no? Y fueron felices y comieron perdices y básicamente parece que se persigue eso y mucha gente está involucrada en como tengo que encontrar mi media naranja. Pero al final un poco, que es también lo que trato en el libro, yo creo que no tenemos que buscar ninguna media naranja, somos una naranja completa. Tú en sí mismo ya eres una naranja y entonces el amor lo empiezas a encontrar o lo empiezas a sentir cuando eres capaz de exprimir todo tu jugo, como una naranja completa. Entonces, cuando tú te das cuenta que no estás incompleto, que no necesitas a nadie para ser feliz, que no necesitas a nadie para amar, es cuando suelen darse esas sincronías, esas causalidades que de repente conoces a esa persona. Tal cual, completamente. Sí, ¿no? Pues nosotros hemos vivido una transformación muy fuerte, o sea, hasta llegar a unirnos, él y yo.
Yo, claro, para mí era muy difícil saber lo que es el amor también con una pareja más que nada, porque claro, yo pues vengo de unos padres que están separados, entonces claro, es más difícil aún porque no has podido ver desde pequeña ese amor que tú dices, que te han contado, has visto en telenovelas, etc. Entonces tienes que hacer una transformación muy fuerte, una noche oscura, muy potente, y cuando realmente sacas tu mejor versión, tu parte, tu calidad, lo que tú comentas, que dices, bueno, hasta aquí, ya no necesito a nadie, yo soy capaz de seguir mi vida amando como soy, mi ser y tal, pues apareció Joan. No sé si tú también Sí, compartes sí, esta visión. así es, así es. Es cuando no lo buscas aparece, ¿eh? Y ya está. Mm. Es un complemento a tu vida. No tienes que cambiar para gustar a nadie, nada. Tienes que ser tú y todo y fluir, ¿no? Sería así. Sí. Y entonces la pregunta que viene aquí es la diferencia entre llamas gemelas y la pareja kármica. ¿Tienes que pasar por todas o puede aparecer la llama gemela de primeras o cómo va esto? Bueno, es pregunta profunda, ¿eh? Bueno, Profunda, aquí casi tenemos, nada, sí, ¿no? aquí tenemos para que tomar. Bueno, en realidad yo os cuento un poco mi perspectiva porque como yo he estado como mentora durante muchos años en muchos procesos con muchas personas. Entonces yo observo mucho, me gusta escuchar mucho y entonces lo que yo he visto en todos esos años acompañando a otras personas es que hay unos patrones que se repiten constantemente, ¿no? Entonces, eso es lo que he tratado de reflejar aquí, ¿no? Que hay muchos patrones dentro de esas relaciones. Unas pueden ser almas gemelas, otras pueden ser llamas gemelas, otras pueden ser relaciones kármicas, en las que los roles son muy similares, a veces invierten, a veces, como yo digo, no van en línea recta, sino que van en espiral, puedes repetir otra vez, puedes repetir. Entonces, en mi percepción, lo que yo he visto acompañando a muchas personas, porque hay veces que preguntan, ¿pero todo el mundo tenemos una llama gemela? Yo conozco personas que ya están en una fase muy avanzada de la vida y no tienen la percepción de haber encontrado nunca, de haber sentido nada como se siente con una llama gemela, ¿no? Que para mí, si yo tratara así como de definirlo, sería un alma gemela, es un sentimiento como de familiaridad, pero tranquilidad, te da como estabilidad, podemos decir, ¿no? Una llama gemela es una relación diferente, es muy impactante porque suele haber un reconocimiento casi inmediato de que cuando conoces a esa persona es ese sentimiento de si parece que la conozco de toda la vida o le conozco, es que acabo de conocer a esta persona, pero siento como si nos conociéramos desde siempre. Ese primer reconocimiento que suele generar después una activación importante en la persona y empieza un cambio interno. Y ese cambio interno después lleva a una transformación profunda, es el que tiene que ver con el camino de las llamas gemelas. Si hablamos ahora de la relación kármica es totalmente diferente. Es una relación que viene a romper patrones, que viene a zarandearte, pero hay muchas veces que eso se convierte en algo incluso conflictivo porque puede convertirse hasta en una relación tóxica, en la que porque no quieres hacer el cambio o no estás preparado. Claro. Y, claro, es muy complicado cuando a lo mejor dentro de la pareja hay una persona que sí que quiere que hagas el cambio por tu bien, para que lo veas, y la otra persona no está preparada energéticamente ni mentalmente para lo que le viene con esa persona. Claro. Y es una lucha interna. Claro. Entonces, para mí, lo he basado todo en llamas gemelas porque he detectado en muchas personas que llega un momento en el que conocen a alguien, se dan cuenta de que hay esa conexión tan fuerte que no se puede obviar con nada, ¿no? Y que lo transforma todo, pero muchas veces esas relaciones no continúan, o sea, no terminan en pareja. Y entonces, de lo que me di cuenta es que la persona que no termina en pareja tiene una sensación como de algo inacabado, algo que no ha logrado
terminar, y debería de haber terminado en historia feliz, porque se suele asociar a estamos predestinados, tenemos que terminar juntos, y entonces muchas personas que no terminan en relación se terminan sintiendo muy mal. Claro. Porque sienten como que hay un vacío que no han logrado terminar, ¿no? Pero es que realmente el camino de las llamas gemelas, nadie dice que esté predestinado a terminar en una unión. Puede ser, pero muchas veces no es, sino que el fin de la llama gemela era despertarte, era transformarte, es como pero cuando... la kármica también, ¿no? Pero de forma diferente. Vale. Porque la kármica suele ser bastante tóxica en el sentido de que lo que te produce no es una transformación positiva. Ya. Muchas veces lo que saca es lo peor de ti. Ya. La parte oscura. La parte oscura, exacto. Claro. Mientras que una llama gemela te transforma, o sea, no es un camino de rosas, pero te transforma y hace... Mira, el otro día estaba hablando con una chica que acababa de terminar el libro, se lo había devorado en 2 días, y me mandó un audio. Dice, mira, he llorado, he reído con el libro, dice, he vuelto a sentir todo lo que ya sentí. Dice, pero es que lo que yo me di cuenta, dice, es que fue una persona que conocí que me transformó totalmente, dice, y desde ese momento yo sé que no soy la misma persona. Sí, no eres la misma persona. Eso... Y realmente, o sea, no es que no seas la misma persona, es que has sacado tu verdadero interior, tu potencial, te ha conectado a lo mejor con zonas que no estabas dejando brillar, o que no estabas explorando, o que no estabas descubriendo. Y en el momento que te permites hacer eso, ya se ha producido un despertar. Por eso yo ahí hablo un poco de todo eso del despertar, de la ruptura, de que sientes una noche oscura, porque está la noche oscura del alma, pero está la noche oscura del vínculo también, porque al final lo que hace una llama gemela a través de un vínculo es despertarte eso. Esas conexiones que a lo mejor, pues eso, las puertas las abren de mundos internos que a lo mejor tú no conocías o no sabías, y de repente pues empiezas a tener un mundo interno pues que no habías experimentado nunca, y entonces esa persona viene a que tú experimentes esas emociones, o bueno, a veces de celos, por ejemplo, que también, o envidias, o cosas de, claro, porque al principio no sabes si eso va a salir bien, más desconfianzas, claro. En el lado kármico, ¿no? En el lado de que quieres mucho a una persona pero no sabes si eso saldrá, si no saldrá, nervios. Entonces sí que es verdad que a lo mejor por ese lado lo veo. Con él, por ejemplo, fue diferente. Yo creo que es más una llama gemela o alma gemela, en el sentido que él me ha traído mucha paz. Me ha despertado desde el lado de la luz. Yo reconozco más una llama kármica en el otro sentido, de despierta mis lados más oscuros, de que he tenido que luchar conmigo misma y a veces impotencia o cosas así, y él en cambio me ha transformado en un amor que yo no conocía. O sea, para mí él ha sido un amor completamente nuevo. O sea, nunca lo había visto. Ha habido desde el principio una conexión muy fuerte, pero ha sido desde la luz, desde el amor, desde la calma. Entonces, por eso lo distingo como una llama gemela o alma gemela. Luego hay que diferenciar mucho entre que no tiene nada que ver con parejas tóxicas, que claro. No tienen nada que ver. O sea, que una pareja tóxica nadie tiene que entrar ahí, o sea, hay que diferenciarlas muy bien. Pero en el otro aspecto de las llamas es importantísimo, por lo que tú dices, es ese despertar tan maravilloso que te hace entender muchísimo mejor la vida. Porque... Y te hace incluso poder tener una perspectiva diferente de comunicación con la otra persona. Porque hay veces que en los roles, como nos comunicamos de forma diferente, muchos malentendidos vienen porque no entendemos la forma de comunicar del otro. Por eso yo aquí en el libro describo varias situaciones en las que se pueden dar malentendidos tontos, porque son malentendidos tontos, en los que a veces puede ser porque se está en diferentes niveles de consciencia, porque hay veces que las personas preguntan, bueno, pero si estamos predestinados, ¿no?, entre comillas, los que piensan que es así,
nos encontraremos en el punto en el que los dos estemos en el mismo nivel para poder unirnos. Pero es que normalmente no se da así. Ya que puede ser que haya un desbalance mínimo, pero puede haberlo, claro. Claro, entonces hay veces que ese desbalance hace que cueste la comunicación, porque una persona tiene un nivel de consciencia muy profundo y otra no ha llegado a ese nivel de consciencia. Entonces, como no ha llegado, es como si estuviéramos hablando en frecuencias, como la frecuencia de la radio, ¿no? En frecuencias diferentes. Uno está en AM y otro está en FM. Y no logra saber cómo comunicarse. Y hay veces, ayer estaba hablando con una amiga que me decía que había retomado una relación con la persona que pensaba pues, que era su llama gemela y que ya habían tenido una relación hacía como 6 o 7 años. Esa relación se descontinuó y al estar en sitios diferentes por la distancia y tal, y ahora la habían vuelto a retomar. Pero ¿qué había pasado en esos años? Pues en esos años ella ha tenido un crecimiento brutal, exponencial. Brutal, con aprendizajes muy fuertes de todo tipo, ha crecido, ha evolucionado como mujer, ha hecho de todo, ha escrito un libro, está haciendo muchas cosas que para ella eran impensables hacerlas hace 5 años, pero ahora ha evolucionado tanto, que cuando se ha vuelto a encontrar con la misma persona, la distancia es mucho más grande. No porque hayan pasado unos años, es muy grande porque sino, no ha crecido. Claro, porque si la otra persona está más o menos en el mismo punto, claro. Y yo siempre digo que cuando en las parejas hay ese problema, ¿no? De no estar creciendo a la vez, uno no es que se estanque. Para mí, tú no te estancas. Si no avanzas, retrocedes. Entonces, en el momento que una de las personas que estaba aquí y la otra estaba aquí, una avanza y la otra no solo es que esté aquí, o sea, no es que se estanque, sino que retrocede, pero la distancia es mucho mayor. Claro. Y cuando la distancia es mayor, pues a veces luego ya es muy difícil reconciliar eso, pero a lo mejor esa persona cumplió ya el cometido que tenía, claro. Y es que como llama gemela te despertó para que despertaras tú en tu interior todo eso que ibas a hacer en los próximos 5, 6, 7 años, 10 años. A lo mejor ese fue su cometido, no era otro. Entonces no es decir, me equivoqué, ni no hubo amor, ni fue un fracaso, no. No. Hay que ver el resultado. Exacto. Ver porque, bueno, por eso dicen que hay que agradecerlo todo. Sí. Claro. Porque todos son aprendizajes que nos van a llevar a eso, a de una manera u otra, que nosotros cada vez tengamos mayor conciencia, nuestra energía esté más elevada y seamos mejores personas. Entonces, todo proceso por el cual pasamos, aunque estemos o no estemos juntos, hay que agradecer toda esa circunstancia, claro. Que siempre nos gustaría que fuera final feliz, lógicamente, ¿no? Claro. Que acabara así. Pero bueno, yo creo que es algo en lo cual deberíamos aprenderlos todos, porque yo me he encontrado como muy perdida en ese terreno, estaba como un terreno, bueno, de arenas movedizas, ¿no? Que no sabía por dónde caminaba, ¿no? Sobre todo si no has tenido un referente desde pequeña que te indicara qué es lo que realmente es. Entonces, para mí, reconozco que estos libros son súper importantes para seguir aprendiendo a identificar. Porque yo antes no identificaba, yo simplemente era, ¡ay, me he ilusionado! O, ¿sabes? Claro. Esa persona... O he conectado mucho. Claro, y yo también era muy... un poquito de fantasía, ¿no? De decir, ¡ay, mira, pues será, no será! ¿No? Siempre te hacen las ilusiones y no, o sea, yo ahora soy mucho más metódica, miro muchísimo más, estudio más la energía, los pensamientos, la conciencia, porque eso te da muchísima más sabiduría. Entonces yo reconozco que sí que es verdad que he madurado mucho en este sentido y cuando he estado preparada es cuando ha llegado él, que él lo lleva innato. Tienes una humildad, o sea, Joan tiene una humildad increíble. O sea, es la manera en la que sabe llevarme, sabe comprenderme. Claro, yo, muchas amigas que yo he tenido más jovencitas, claro, cuando estás en el descubrimiento de todo esto, tampoco sabes muy bien, porque como hay tanto, no engaño, ¿no? Pero hay tantas maneras al principio, ¿no? de llevarte una relación chico, ¿no? Que te pone, pues, digamos, la luna, te llama, te conquista con palabras y tal. Es tan difícil a veces saber qué es real y qué no es real, qué es verdadero, qué es amor verdadero, qué no,
Porque claro, está en juego mucho para mí, ¿eh? Se está en juego el casarte, el formar una familia, el tener niños. Entonces yo eso lo miraba como algo súper importante, ¿no? Y Joan es el único que me ha dado esa estabilidad. Es decir, vale, contigo sí. Pero yo antes, o sea, es cómo diferenciamos que realmente es un amor verdadero, es un amor que merece luchar. O sea, como a todas las niñas o jóvenes que nos miren, ¿no? ¿Qué consejo les podemos dar para que no se equivoquen? Bueno, mira, yo precisamente he incluido de forma gratuita en el libro, y además lo he puesto a conciencia en la parte primera, porque como en Amazon está esta primera parte que te deja leer gratis el libro, sí. pues en las primeras páginas he incluido un recurso gratuito que se llama la brújula del vínculo. Hay un código mira, QR. perfecto. Aquí, ahí lo tienes, ¿vale? Hay un código QR en el que ahí he diseñado un recurso que es una herramienta en la que tú te metes, es totalmente confidencial, entonces nadie va a saber lo que tú ahí has respondido ni nada, pero son una serie de preguntas de autoanálisis. Entonces, muchas veces es verdad que cuesta saber, puedes decir, es que no sé ni lo que estoy sintiendo. No, lo que tú estabas diciendo. Que te pierdes, no sé, no sé esto qué claro, es. Si es verdadero, si no, si simple. Claro, no quieres equivocarte. Claro. Entonces yo eso es una herramienta, por eso lo he llamado brújula, porque simplemente es una guía a través de preguntas en las que te hace pensar en cosas que habitualmente no estás pensando, pero te sirve para conectar con tu propia brújula interior. O sea, yo parto de la base de que todos tenemos nuestra brújula interior. Lo que pasa es que solemos silenciarla. Entonces, cuando mediante algo te ayuda a conectar de nuevo con esa brújula, en esas preguntas yo lo que voy haciendo es que sientas que cuando estás con esa persona, ¿qué es lo que sientes cuando ocurre esto y esto? ¿Cuál es tu sentimiento en el cuerpo? Claro, se traduce, claro, ¿por qué? Porque el cuerpo nos manda señales. Exacto. Sí. Nuestro alma ya lo sabe, pero el cuerpo es el que traduce. Entonces, podemos notar esa especie de síntomas en el cuerpo que nos están dando la respuesta. Entonces, yo aprendí hace muchos años, y especialmente muchas mujeres tenemos una intuición muy agudizada, de forma natural, ¿no? De forma innata. El sentido de la mujer. Intuición femenina. Sí, la intuición femenina famosa, ¿no? Entonces, esa intuición, yo me di cuenta que había muchas veces en las que tenía reuniones, claro, yo estoy acostumbrada a tener reuniones siempre, y entonces había personas, pues de estas que todavía no has llegado ni a acercarte y hay algo como que dentro, como si se te cerrara el estómago, ¿sabes? De esto, que notas ahí como... Y entonces yo siempre que sentía eso, luego lo cambiaba mentalmente, decía, no hay que prejuzgar, la primera impresión no tiene por qué ser... A lo mejor me ha dado una mala impresión por algo, no sé por qué, o sea, porque no conozco a la persona, entonces no sé por qué, pero entonces, ¿qué me di cuenta? Me di cuenta que cada vez que yo cambiaba esa impresión mentalmente, cometía un error monumental, porque cada vez que he sentido eso ha sido pocas veces en mi vida, pero cada vez que lo he sentido han sido personas que luego me han dado unos problemas impresionantes. Entonces yo aprendí, mediante esa experiencia, que normalmente, por desgracia, solemos aprender a base de palos, ¿no? Entonces, un palo aprendes. Tienes que hacer más caso a tu intención, mucho. a cómo el cuerpo te habla, cómo te sientes, qué te está intentando decir. Sí que es verdad que muchas veces lo omitimos, ¿no? Pues porque por ciertas cosas que, bueno, que nos influyen un poco más, pero sí existe y es así, que a veces no le hacemos caso y deberíamos hacer más caso a la brújula interior de cada uno. Entonces yo en este libro, que está narrado de forma, así con una narrativa bastante poética también, ¿no? Dentro de que el contenido es profundo, pero lo que trato es de que en todos los capítulos meto escenas de percepción del cuerpo, porque el cuerpo es el primero que nos avisa de por dónde van los tiros. Claro. Entonces, a través de la brújula, mediante preguntas, lo que hago a la persona es que
que piense en ese primer instante o cuando ocurrió esto y cuando ocurrió lo otro, qué era lo que estaba sintiendo en el cuerpo. O si ahora te digo, piensa en esto y esto y esto, porque ahí también parte práctica, incluyendo meditaciones y afirmaciones, ¿qué sientes en el cuerpo cuando haces o piensas esto? Claro. Porque eso te da normalmente la respuesta. La brújula ya la llevas tú, Sí, la ya llevas está puesta. incorporada. Ya está. Parece que a veces no le hacemos caso y ¿Cuánto entonces dura cuando... la prueba esta? ¿Te puede ocurrir? Bueno, depende de cuán rápido lo quieras hacer tú, pero vamos, que en un ratito lo tienes hecho, pues lo puedes tener 20 minutos, una cosa así, y entonces después, como estamos en la era de la inteligencia artificial, pues entonces lo que he hecho es programar en base a un montón de parámetros diferentes de las respuestas de la persona para que reciba una guía personalizada en función de sus respuestas. Hay lógicamente muchas variables, entonces en función de esas variables la persona en su correo electrónico recibe una guía en la que yo trato nunca de decir las cosas son así, porque la vida me ha enseñado que las cosas no son así. Tú abre la mente. Exacto. Abre la mente porque las cosas siempre tienen muchas visiones distintas, ¿no? Y muchas salidas distintas. Sí. Entonces yo siempre trato de guiar bajo el acompañamiento, pero no bajo una, digamos, una cátedra, ¿no? Como un gurú, porque creo que al final el gurú somos nosotros mismos. Sí. Y entonces simplemente es ayudar a la persona a que vuelva a conectar con su gurú interior, ¿no? Su brújula interior. Exacto. Entonces, ¿tu brújula qué tal está? ¿Cómo la llevas? ¿Cómo la llevas? Te ha ayudado. Una cosa, el tema de la fecha de nacimiento y todo esto, de las parejas, la carta astral y todo esto, ¿está relacionado con todo esto o no? Bueno, a ver, yo aquí en el libro yo no hablo nada sobre numerología ni astrología, pero en mi experiencia, pues los números al final, o sea, todo el universo es todo números, somos números, física, todo química, es números, todo. ¿No? Entonces yo tuve un despertar muy, muy profundo en una fecha concreta, que fue por lo que además empecé a investigar la numerología, porque mi despertar más fuerte fue el 11 del 11 del 11. Claro, como para no despertar. Entonces, claro, yo decía, esto no puede ser casualidad, algo habrá aquí, ¿no? Y fue cuando empecé a investigar la numerología pitagórica, pero para mí creo que todo está conectado, ¿no? Todo, absolutamente todo. Pero más que centrarme en los números, yo me voy a centrar en otra cosa que creo que todo el mundo tiene a su disposición y pocos le sacan provecho. Y es la información que recibimos a través de los sueños. Ya. En el libro hay un capítulo concreto hacia el final que habla de la simbología de los sueños, porque mucha de la información, la misma pregunta que tú has hecho, ¿cómo sé si esto ya te lo han dicho tus sueños? Ya has podido... Siempre te lo han dicho tus sueños antes. ¿Te acuerdas de los sueños? Sí. Tú los registras, ¿no? Yo tengo un registro de miles de sueños. O sea, que nada más levantarte escribes. Bueno, a veces sin levantarme de madrugada. ¿De madrugada? Sí, yo sueño. Yo puedo estar dormida, sueño algo relevante, porque hay sueños de todo tipo, claro. Hay sueños simplemente que lo único que están haciendo es como reordenar la información del día anterior. No tienen nada de especial, ¿no? De particular. Pero hay otros sueños que son... además, lo sientes. Tú sabes que es un sueño, puedes no entenderlo porque el subconsciente nos habla en símbolos y puedes no estar entendiendo el símbolo, pero sí sabes que ha sido un sueño que te ha marcado, porque además nada más despertarte lo has recordado, aunque digas, ha sido un sueño muy raro, ¿no? Que puede ser. Pero recordarlo de esa manera me quiere decir algo porque lo estoy recordando, hay un mensaje. Exacto. Entonces yo lo que ahí recomiendo, porque yo he dado muchos talleres de sueños en estos años pasados, entonces yo lo que le recomiendo siempre a la gente es, no importa que no lo entiendas, pero si te despiertas y recuerdas algo del sueño, apunta dos cosas. Apunta lo que recuerdas del sueño. Una libreta.
en una libreta o en el móvil. O sea, yo hay veces, si estás dormido, es que no quieres ni abrir los ojos, no quieres ponerte a escribir. Entonces yo lo que hago en esos casos es que cojo el móvil y grabo un audio y digo, estaba en no sé dónde, bajaba unas escaleras, pasaba no sé qué, y lo registro, ¿vale? ¿Qué es lo más importante de eso? Que tú registres lo que recuerdas del sueño, sea lo que sea, da igual, aunque no tenga ningún sentido a priori, y la sensación que tú tienes. Claro. Es decir, tú has podido despertar con una sensación liberadora, angustiosa, de miedo, de felicidad, de amor, has podido despertar con cualquier tipo de sensación. Entonces es muy importante que este símbolo, el que sea, en el sueño, lo tengas registrado con la sensación al despertar. Que esté asociado. Esas dos cosas, ¿vale? Yo en el libro relato 2 sueños concretos, ¿vale? Uno de ellos era cuando ya estaba escribiendo el libro y es muy, 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 muy específico. Y lo enlazo eso con que muchas veces la información tú ya la tienes ahí. Incluso un sueño te puede estar dando información hasta vas a hacer un negocio, vas a asociarte con una persona y si eso no es buena decisión, el sueño te ha podido dar la respuesta ya. Tranquilamente. Sí, yo creo mucho también en los sueños, en los mensajes, en que tenemos que estar más atentos a todo lo que nos sucede, una canción que suene también. Exacto, las señales. Hay señales, sí, yo puedo decir que realmente las hay. Entonces, otra cosa es que las intentamos omitir o intentamos no verlas tanto, o porque no es el momento, o por lo que sea, pero en todo momento el universo nos está hablando, nos está guiando, ¿no? Entonces, es tarea un poquito de nosotros fijarnos un poco más, detenernos y prestar un poquito más de atención. Así que con él también me ha pasado que debería haber prestado un poco más de atención. Bueno, si hubiéramos encontrado antes. Pero bueno, que aparecía en mi Facebook una y otra vez y no me daba cuenta. Yo que estoy aquí. Y yo ya veía algo, intuía algo, pero no llegó hasta el momento indicado. Entonces, a mí me gustaría también saber ¿qué haces cuando tienes una pareja kármica en la cual una persona, en este caso Joan Antoni, que creo que es el que más está viviendo ese suceso, una persona kármica de la pareja que no lo deja soltar? ¿Qué se hace en ese caso? Bueno, es que realmente ahí suelen suceder varias cosas y lo que yo he visto que suele suceder más es que la persona que no quiere soltar suele camuflar eso o tratar de disfrazarlo de que en realidad es un alma gemela o es como disfrazarlo de espiritualidad. Cuando si en realidad lo que produce esa persona en ti no es bueno, no es positivo, ya está claro que no es la relación que conviene. Por eso suelen ser relaciones que se convierten en algo tóxico, porque incluso puede haber una de las personas que quiere despegarse porque siente ya como que le falta el aire, que no le deja crecer, que no puede estar ya más ahí, y hay otra persona que es como que intenta tirar y tirar y tirar y tirar, ¿no? Entonces, son relaciones que normalmente hay que cortarlas limpiamente, digamos, ¿no? No es... Porque en mi experiencia, cuando se tratan de hacer las cosas, bueno, aún así de vez en cuando hablamos, de vez en cuando a lo mejor nos vemos. Es un hilo que nunca termina de romperse, siempre está alargándose, ¿no? Entonces, yo he tenido varias personas con relaciones muy, muy, muy complicadas a las que estaba acompañando en procesos y al final la única forma ha sido el cortar por lo sano, ¿Pero ¿no? que aguantan? Porque tenían niños. Bueno, algunos sí, algunos tienen niños y entonces... Pues claro, hay cierta relación en la que mínimamente pues, los padres... Si no hay, cuesta menos, ¿no? Bueno, no te creas, que hay gente que no tiene niños, pero ha creado esa relación, ha creado algo tan adictivo que entonces no se suelta por adicción, no por otra cosa. Apego, ¿no? Claro, y al final se trata de camuflar de lo que sea, de cualquier cosa. Yo he conocido a una persona que tenía tal adicción por su ex que llegó a decir que estaba embarazada sin estar embarazada.
solo para... Claro, muchas estrategias Claro. de manipulación emocional, manipulación de las verdades, manipulación de muchas cosas, claro. Que es que es increíble, pero es así que a veces puede hasta perjudicar a la otra persona que la otra persona esté conociendo. Claro, porque dices, claro, estás conociendo a alguien, la otra persona pues ya se ha desentendido un poco, ¿no? Dice, bueno, yo lo he dejado, pero luego te viene la ex, la persona que estás dejando y te dice, estoy embarazada. Entonces te crea una responsabilidad, y en este caso una mentira. Claro, te crea una responsabilidad, ¿qué hago? O sea, Claro. ¿continúo conociendo a la persona de la que me he enamorado y parece que estoy ilusionado? ¿O ahora se ha quedado embarazada, tengo que ser responsable y quedarme en esta relación? Es que claro, o sea, hay decisiones muy complicadas. Claro. Y no hay que pasar por las tres, ¿no? No, hay muchísimas... Porque el alma gemela también es buena, ¿no? Claro, Esa relación. es muy buena porque es, digamos, la más estable. La alma. El alma Claro, es que yo no gemela. yo no sé cuál seríamos nosotros. Son compañeros de vida, han dicho. Claro, realmente el alma gemela es una relación que es bastante calmada, en el sentido de que lo que produce para ambas personas es bueno y no hay altibajos grandes, ¿no? Porque en la llama... tengo muchos altibajos, ¿no? En la llama gemela lo que ocurre, que son las distintas fases que yo voy... La llama puede ser pareja también. Sí. La llama es que es de la misma alma, ¿no? Decían. Bueno, lo que he leído yo, lo que he investigado yo. como hay distintas tradiciones espirituales sobre esto, pues yo no me centro en el origen, porque para mí no es importante de dónde viene el vínculo o hasta dónde te tienes que ir para saber el vínculo, sino qué es lo que sucede en el presente, porque el presente es el que está marcando tu futuro. Exacto. Entonces, para mí lo importante es qué produce ahora mismo aquí en tu vida. Entonces, en las llamas gemelas, en las distintas fases, suele haber un reconocimiento muy, muy fuerte, pero luego suele haber un alejamiento. Y es simplemente porque el alejamiento es porque hay tanta intensidad que uno o los dos no son capaces de sostenerla. Y entonces es como, esto es tan fuerte, yo no sé cómo manejar esto, necesito alejarme. No porque no quiera a la persona, sino porque necesita alma, ¿no? alejarse. En un alma gemela no suele darse eso. Yo creo que somos almas, entonces. Es calma, es estabilidad. Claro, es que somos compañeros afines, los cuales es que si yo, por ejemplo, estuviera un día sin hablar con él, digo, me falta algo. Pero no, o sea, claro. Es que... su energía es, para mí, yo soy una persona que aún no lo parezca, tengo bastante carácter, entonces él es una persona con la que yo noto que me calma por dentro. O sea, es que noto una tranquilidad, una paz, hago un camino, hago proyectos, hago destino. Desde que lo conozco es como que todo hubiera cogido una estructura de expansión. Entonces, pues claro, yo os recomiendo que hagáis la brújula. Haremos la brújula. Y que veáis lo que sale ahí. Pero la brújula es personal cada uno. Es personal cada uno. Cada uno hace, claro, porque es desde tu propia percepción. Vale. Entonces, habrá mucho. Sí, de la pareja. Sí, porque no es una brújula individual, es la brújula del vínculo. Del vínculo con una persona. Con la persona que tú necesites saber algo más, ¿no? Entonces, yo creo que es interesante. Yo creo que es interesante, pero en las llamas gemelas yo lo que he visto en mi experiencia es que siempre suele haber esas fases de alejamiento y además los papeles pueden invertirse y puede ser una vez uno el que huye y otro el que persigue, entre comillas, y luego darse al revés. Y no es que siempre sea o la mujer o el hombre, no tiene nada que ver, pero son vínculos que rompen, o sea, hay una fase como de ruptura interna, hay otra fase de espejo en la que el otro refleja tus partes no trabajadas, entonces pueden venir malentendidos y discusiones precisamente por eso, porque te está conectando con una parte de ti que necesitabas sacar a la luz para transformarla, pero como te hace de espejo, viene el choque. Claro, yo por ejemplo, yo por poner un caso real mío, personal, ¿no? Por ejemplo, pues de una pareja 8 años en las cuales pues hubo una conexión muy fuerte desde que nos conocimos,
pero no quería tener él una relación estable. Entonces era como, bueno, quedo contigo, estás conmigo en un mundo maravilloso, pues que me llevaba a sitios, a cenar aquí y allí, y de repente luego desaparecía. Y luego pasaban a lo mejor unos meses, no estoy hablando de semanas, unos meses, volvía a aparecer, pero había una química muy fuerte. Y así 8 años. Y dices tú, ¿cómo puede ser? Claro, es que no era ni una relación, pero había una atracción muy fuerte que no sabía explicar. Entonces, claro, yo no sé si era una llama gemela, era una relación kármica, pero había era como un imán. Sí. Un imán que no podía acabar de despegar y no era bueno para mí porque yo estaba perdiendo el tiempo. O sea, yo no estaba dejando que realmente una persona que me quisiera de verdad, porque estaba ahí, siempre estaba, o sea, era como si esa persona notara que yo me alejaba, que yo volvía a coger poder y volvía a aparecer para quitarme ese poder. Porque claro, había esa atracción física o química que yo no sabía cómo explicar. Es que hay muchas veces que cuando hay una atracción que puede ser física, puede ser sexual, de cualquier tipo, que es fuerte, que es intensa, no podemos obviar cómo funciona el cuerpo humano. Entonces, cuando hay una atracción muy fuerte, cuando hay algo magnético, se disparan nuestros niveles en el cuerpo. Entonces nos sube la dopamina, la serotonina. Supongo que a alguien le habrá pasado también. Claro, entonces eso en el cuerpo produce un estado de excitación tal que produce el efecto que producen las drogas. O sea, las drogas al final lo que hacen es nuestro sistema hormonal se descontrola y lo que hacen muchas de las drogas simplemente es activar la dopamina en el cuerpo y el sentimiento de felicidad, ¿no? O la serotonina. Entonces, cuando el cuerpo reconoce esas señales, esto me hace sentirme bien. Entonces, ¿qué te va a pedir el cuerpo? Dame más de esto. Bueno, pues muy interesante el libro. Pues sí. Que hablan de llamas gemelas, de almas gemelas, de almas kármicas, relaciones kármicas. Muy bien, donde se ha diferenciado. La gente supongo que lo ha entendido más o menos. Y esto iría muy bien para el programa que se ha emitido ahora en televisión de pues Casados a primera vista. Que mira, a ver si le puedes enviar un libro. Y hablando de enviar, para que lo envíen a casa, ¿dónde pueden comprar el libro las personas? El libro está en Amazon, sí. Es de venta exclusiva en Amazon, está en formato digital y en formato físico también. Entonces, en mi página web, que antes me preguntabas lo de la página web, es samarakumara.com. Y entonces yo ahí en la web, aparte de que hablo también de este libro, lógicamente, pero como he dicho al principio, es una web que está muy dirigida en torno a la libertad interior y a los procesos que llevan desde el despertar a la ruptura, a la noche oscura, a la integración, ¿no? Luego cómo integras todo eso, cuando cambias tus dogmas o creencias que te han estado dirigiendo gran parte de la vida y luego, pues sí. Y luego quieres transformar tu vida y sentirte libre, ¿no? Y hay una parte también de la web que la dedico a los sueños. Como he dicho antes, como símbolos del subconsciente y... Ya os digo, también en primicia, que estoy escribiendo ya el segundo libro, que va a tener que ver con los sueños y que va a ser muy diferente a lo que ya hay en el mercado, porque casi todo lo que tiene que ver con el lenguaje onírico son diccionarios normalmente. Son diccionarios que tú buscas. ¿Qué significa soñar con una serpiente? ¿Qué significa soñar con no sé qué, con no sé cuánto? Que lo hemos hecho todos. Que todos en algún momento... A ver qué pone. Hemos dicho, a ver qué pone aquí, ¿no? A ver si es bueno o es malo. Sí, entonces, en mi experiencia, eso se queda muy vacío, ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros tenemos nuestra propia crianza, nuestra propia educación, nuestra familia, nuestro barrio, nuestra zona donde vivimos y en función de todo eso nuestro subconsciente ha sido marcado ya cuando éramos pequeños, ¿no? Entonces puede haber montones de símbolos en nuestros sueños que no tengan que ver con los significados generales de los sueños. Claro. Entonces, lo importante es aprender a discernir qué significa para ti un símbolo en tu sueño, porque todos tenemos símbolos recurrentes. Entonces, yo en todos estos años que llevo registrando
miles de sueños, me he dado cuenta que esos símbolos recurrentes normalmente te indican cosas muy importantes. Y cuando tú aprendes con tu brújula interior a escuchar esos sueños, a aprender a recordarlos, porque hay gente que dice, yo no sueño nunca. Eso no es cierto. Nuestro cuerpo, nuestro cerebro está preparado para desconectar, y cuando entramos en ondas profundas, alfa, y en las zeta, empezamos a soñar porque el cuerpo lo necesita. Entonces, lo único que necesitas es saber la forma de cómo recordar esos sueños y luego aprender a leer tus propios símbolos subconscientes, ¿no? Entonces, este segundo libro va a ir mucho sobre eso y sobre la soberanía de aprender a interpretar tus propios símbolos. No necesitas a otra persona que te haga una interpretación por ti, sino que necesitas conectar con tu propia sabiduría. Exacto. Al final. Sí. Siempre es conectar con uno mismo para poder tener una expansión mucho más grande de tu propio interior, ¿no? Podemos decir. Sí, es como si tú fueras tu propio acertijo, tu propio misterio, que eres tú el que tiene que salir un poco de ese laberinto, ¿no? Y encontrar las soluciones a todo lo que... Porque es que la mente es increíble, lo consciente, el subconsciente, los mensajes de lo invisible, lo visible, o sea, es encontrar eso, lo que tú dices, ¿no? O sea, esas señales que son tuyas solamente y tú eres la que sabe, escuchando tu propia sabiduría, lo que es el mensaje que te quieren decir. Claro, y algo muy curioso sobre eso es que cuando no sabemos cómo prestar atención a esos mensajes, pues el subconsciente tiene una forma de llamarnos la atención, y es que empieza a convertir esos sueños, los convierte al final en pesadillas. Y eso es como si dijéramos, yo digo que el subconsciente lo que está haciendo es gritarte, ya no te habla, en los sueños te habla y en las pesadillas te grita. Claro, es como te decir, habla más alto, pero... a ver si te enteras, te estoy diciendo algo importante, ¿no? Exacto. Porque el subconsciente nos avisa muchas veces de cosas que son muy importantes para nosotros y para nuestra vida. Entonces, cuando aprendes a escucharlo a su debido tiempo, te ahorra muchos problemas. Muchísimos. Muchos. Podemos llegar de un punto al éxito. O sea, dices, ¿qué diferencia hay entre el fracaso y el éxito? Muchas veces es poner atención a lo que te está diciendo el universo y la mente y el subconsciente. Pues muy interesante. Esto será otro episodio, pero hoy tenemos este libro, Las Llamas Gemelas, y el próximo episodio con Kumara, el de los sueños, ¿eh? Exacto. Esperemos que sea este año también. Pues sí. Nada, muchísimas gracias. Gracias a vosotros por invitarme. Y aquí tenéis el libro. Y por pasar este ratito juntos. Muy bien, a ti. Muchas gracias. Un placer que estés con nosotros. Pues nada, seguirnos también, suscribiros, y nos vemos en la próxima entrevista del Jinete Blanco. Hasta la próxima. Chao.